Muy buenos días a todos nuestros estudiantes del séptimo básico. Les hablan sus profesores Miguel Catalán, Samir Cofré, Consuelo Pito y Jorge Fuentes. El día de hoy hablaremos sobre las mezclas. Una mezcla es un material compuesto por dos o más componentes unidos físicamente, mas no químicamente. Para eso nos plantearemos el siguiente objetivo de la clase: identificar las diversas técnicas con las que se pueden separar mezclas. A modo de introducción de la cápsula del día de hoy, quisiera que ustedes respondieran la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos separar las siguientes mezclas? Un tutti frutti con yogur, ¿cómo podremos separarlo? El agua de mar con la sal que tiene este, ¿cómo podemos separar el agua del mar con la sal? Y también la sangre, ¿cómo podemos separar el líquido de la sangre de sus nutrientes, ¿verdad? Así que hoy veremos cómo separar los componentes de estas mezclas. Para responder esta pregunta, recuerden que no hay ni preguntas correctas ni incorrectas, solamente esto es para activar sus conocimientos previos. Entonces, antes de seleccionar la técnica con la que vamos a separar las mezclas, tenemos que analizar nuestra mezcla. Y para eso tenemos que tener dos criterios muy importantes. El primero es analizar el tipo de componente que posee la mezcla. Por ejemplo, qué sustancias son las que conforman esta mezcla. Y también hay que preocuparnos de la distribución de las partículas, es decir, en qué estado están, si en estado sólido, si en estado líquido o en estado gaseoso, o también si es que están mixtos, como por ejemplo un sólido con un líquido o un gas con un líquido, etc. A partir de este análisis, recién podemos ver qué tipo de método o técnica podemos utilizar para separar las mezclas. Entonces, antes de comenzar a revisar cada una de las técnicas, vamos a analizar ciertas características y a recordar las propiedades de las mezclas. ¿Ya? Recuerden que las mezclas son la combinación de dos o más sustancias puras y se clasifican en dos grupos: mezclas homogéneas y también las mezclas heterogéneas. Ya muchachos, para seguir con el tema, les explicaré lo que son las mezclas homogéneas. Estas también son llamadas disoluciones y son las mezclas en las cuales no podemos distinguir los componentes a una simple vista, es decir, tienen un aspecto uniforme. También la mayoría de las disoluciones están compuestas por un soluto y un disolvente, que posteriormente nos ayudará a crear una solución o una disolución. Un ejemplo claro de una mezcla homogénea es el aire que respiramos día a día, ya que está compuesto por diferentes tipos de gases, como lo es el nitrógeno, el argón, el oxígeno y por último el dióxido de carbono. Y en definitiva, todos estos elementos en conjunto no los podemos distinguir a una simple vista. Otro ejemplo cotidiano de una mezcla homogénea es la preparación de un té o de un café, ya que si a este le agregáramos azúcar, el azúcar tiende a disolverse en el agua, por lo que no podríamos distinguirla a simple vista. Otro tipo de mezclas son las mezclas heterogéneas. Estas son aquellas en las cuales sí podemos evidenciar los componentes a una simple vista y también a través de instrumentos científicos, como lo pueden ser un microscopio o una lupa. Un ejemplo de una mezcla heterogénea lo es mezclar en un vaso un poco de aceite y un poco de agua. Si la combinación fuese un 50% de cada componente, el vaso se vería con la mitad de agua y la mitad de aceite. Y esto es porque el aceite con el agua no se pueden mezclar, ya que son opuestos, porque el aceite tiene una densidad menor y las partículas de agua no le permiten mezclarse con ellas. Otro ejemplo de mezcla heterogénea es mezclar agua con arena o con tierra, ya que estos componentes sí los podríamos evidenciar a simple vista, ya que quedarían bajo el agua y no se mezclarían
debido a sus propiedades propias. Bueno muchachos, para continuar, veremos técnicas de separación. Una pregunta: ¿será posible separar los componentes de una mezcla, ya sea homogénea o heterogénea? Bueno, la respuesta es sí, sí es posible, ya que existen distintos métodos que nos permiten separar los componentes de una mezcla. Y lo más importante, sin que pierdan sus propiedades propias. Un ejemplo cotidiano es utilizar un exprimidor de limón y este separa las pepas del jugo exprimido, ya que las pepas van quedando en la rejilla superior y el jugo va cayendo a la recipiente. Otro ejemplo de separación se produce en épocas de verano, ya que si tenemos piscina y el agua se sucia con agua o con basura, esta nosotros la podemos filtrar con la ayuda de un limpia piscinas o con una especie de red, ya que esto nos permitirá separar la suciedad del agua de la piscina. A continuación veremos los métodos de separación, y estos los podemos dividir en dos grupos. En primer lugar tenemos los métodos físicos, que estos permiten obtener cada una de las sustancias manteniendo su composición, es decir, no sufren ninguna adulteración. Estos procesos los podemos conocer a través de la filtración, el tamizado, la decantación y la evaporación. En segundo lugar, tenemos los métodos químicos. Estos, al utilizar químicos, adulteran las sustancias, por lo que podría generar un cambio químico irreversible, es decir, se contaminan los componentes. Y estos tipos de separación los podemos clasificar en electrólisis y un calentamiento intenso, que se los va a explicar el profesor Jorge a continuación. Bueno, para continuar con lo que nos dijo el profesor Miguel, hoy vamos a enfocarnos en los métodos de separación físicos. Por ejemplo, la primera sería la filtración. Esta nos permite separar un sólido de un líquido o un sólido de un gas. Se utiliza generalmente un filtro de papel o tela que retiene las partículas sólidas dejando pasar el líquido en este caso. O en el caso de que sea un sólido de un gas, también se utiliza un filtro pero de aire, que normalmente lo vemos en las mascarillas o en las máscaras estas de humo o que usan los bomberos. O ahora, como por temas de pandemia, usamos mascarilla. ¿Qué es lo que usamos? Una tela para filtrar el aire que entra y evitar que pasen partículas, en este caso el virus, realmente. Un ejemplo claro que vemos de filtrado podría ser el tema cuando usamos nos preparamos un té. Por ejemplo, el té viene en una bolsa y dentro de la bolsa viene en estado físico el té. ¿Qué es lo que pasa? Que la tela que recubre el té no deja que salga que recubre el té, no deja que salga este. Y solamente cuando lo sumergimos en el agua no nos quedan las ramitas de té, sino que solamente sale su colorante, nada más. A eso le llamamos filtrado. O igual cuando cuando limpiamos una piscina, usamos estas paletas con malla para sacar las hojas. Lo mismo, eso también es filtrado. Ahora, otra técnica que utilizamos es el tamizado. Esta técnica se utiliza para la separación de mezclas formadas por sólidos de distintos tamaños. El tamizado es solamente para sólidos, no para líquido y físico, sino que solamente para separar la separación entre sólidos. Normalmente se utiliza mallas con orificios de diferentes tamaños o el tamiz. Por ejemplo, como bien dice la técnica, el tamizado, normalmente se utiliza una tela que se llama tamiz y por eso se debe llamar tamizado o la tamización.
Normalmente, donde utilizamos el tamizado es cuando en la repostería, cuando estamos colando o viendo bien el tema de la harina, o en construcciones cuando estamos separando tamaños de piedras. Eh, Normalmente se utiliza para eso. Por ejemplo, otra método de separación sería la decantación. La decantación permite la separación de un líquido de un sólido, o dos líquidos que no son miscibles, o sea que no se llevan bien. Como un ejemplo vendría siendo el agua con el aceite, que no se llegan a juntar. Eh, la, por ejemplo, la separación del líquido de un sólido, normalmente lo podemos ver cuando separamos tierra de agua. Si la dejamos un tiempo tranquila el agua, sin moverla dentro de un recipiente, abajo se va a ir lo más pesado y arriba nos va a quedar el agua sin residuos, o nos va a quedar lo más ligero arriba. Y eso sería la decantación de un líquido, cuando separamos un sólido de un líquido. Y en la separación de líquidos no miscibles, por ejemplo, solemos usar eh, embudos de decantación, que ya eso normalmente se observa en laboratorio. Normalmente dejamos, o sea, se hace lo mismo, por ejemplo, cuando no son miscibles, el agua con el aceite, poniendo este ejemplo, el aceite va a quedar sobre el agua. Y cuando usamos el embudo de decantación, eh, tiene el embudo de decantación, por ejemplo, en su parte de abajo, tiene una llave que permite que salga el líquido de abajo primero. Lo que nos permite separar primero de a poco el agua del aceite. Una cuarta técnica de separación vendría siendo la evaporación. La evaporación se utiliza para separar un sólido disuelto en líquido. Por ejemplo, cuando nos preparamos un café o una leche. En polvo, eso sí. O un Nesquik, cosas así. O sea, un sólido que se mezcló en un líquido que formó una mezcla homogénea. Para eso aplicamos calor para obtener el sólido. Esta técnica se usa mucho en el norte de Chile para obtener sal de agua de mar. Se deja en grandes piscinas de agua salada, y con la temperatura que hay en el norte el agua se va evaporando. Y abajo, a medida que va evaporándose el agua, va quedando la sal. Ya, y la destilación se utiliza para separar dos líquidos miscibles, o sea, que sí se mezclan, pero deben tener dos puntos de ebullición. ¿Y esto por qué? Lo explicaremos a continuación observando los componentes del aparato que se necesita para destilar. ¿Ya? Primero, en el punto número 1, encontramos un balón de destilación y abajo, en color azul, encontramos una fuente de energía térmica. Entonces, en el balón agregamos nuestra mezcla y ambas deben tener diferentes puntos de ebullición, porque si son parecidos, ambos van a ebullir al mismo tiempo, entonces seguirán siendo una mezcla, ¿cierto? Por eso necesitamos esa diferencia, ¿ya? El que tenga el punto de ebullición más bajo comenzará a evaporarse y pasará por el codo hasta llegar al tubo refrigerante. Y para que ustedes sepan, el tubo refrigerante es un tubo dentro de otro tubo, ¿ya? Y por fuera hay, hay agua fría, ¿ya? Entonces, cuando la primera sustancia pasa por ahí, cambia de temperatura y ésta se condensa, ¿ya? Y así se transforma en un líquido y logramos capturarlo en un recipiente recolector, ¿ya? Como nos muestra el punto número 4. Ahí obtenemos el líquido puro y el segundo líquido quedará en el balón. Así ya no estarán mezclados y por ello es muy importante que ambas sustancias tengan diferentes puntos de ebullición, ¿ya?
Ahora aplicaremos lo aprendido. Dice, luego de un día de colegio, llegan a su casa con mucha hambre, por lo que se preparan unos ricos tallarines con salsa. Cuando los tallarines están listos, los sacas del agua con un colador y los sirves en tu plato. ¿Qué técnica de separación utilizaron para separar los tallarines del agua? ¿Ya? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer, cierto? Ver qué es lo que estamos separando. ¿Ya? Aquí estamos separando los fideos del agua, ¿cierto? El fideo es un sólido y el agua es un líquido. Por lo tanto, podríamos utilizar la filtración. ¿Ya? Ahora, dice, una mujer embarazada desea beber vino, pero debido a que contiene alcohol, no lo puede utilizar. ¿Qué técnica utilizarían para separar el alcohol del vino? Ya pensemos, si el alcohol es un líquido y todo lo que tiene que ver con el jugo de uva también es un líquido. Por lo tanto, ¿cierto? Los dos son líquidos y se mezclan. Entonces podríamos utilizar la destilación. Ya chicos, ahora para continuar vamos a realizar una guía de las técnicas de separación de mezclas. ¿Ya? En primer lugar, ustedes deberán poner su nombre, curso séptimo básico y la fecha, el día en que realizarán la guía. ¿Ya? En el punto número 1 deberán leer y comprender para luego responder. ¿Ya? Aparece un texto súper cortito y ustedes deberán responder dos preguntas que ahí aparecen. ¿Ya? La primera pregunta es, ¿cuál crees que es el objetivo del dispositivo que construyeron las chicas? Y la segunda pregunta dice, ¿cómo crees que funciona dicho dispositivo? Describe. ¿Ya? A continuación, se verán algunas características de las mezclas y cómo poder separarlas, ¿ya? Para poder apoyarse de la lectura, hay un link donde encontrarán ciertos diferentes videos que también serán un apoyo a las técnicas de separación de mezclas, ¿ya? Acá encontramos la definición de mezclas y los diferentes métodos de separación, ¿ya? La filtración, el tamizado, la decantación, la evaporación, la imantación y la destilación, ¿ya? Cada una con sus definiciones y sus respectivas imágenes, ¿ya? Y para terminar con la guía encontramos actividades, ¿ya? El punto número 1 dice, lee la siguiente situación procedimental y luego responde las preguntas. ¿Ya? Aparecen tres preguntas, ¿cierto? De ese texto cortito que ahí aparece. La primera pregunta dice, ¿qué componente de la mezcla presenta mayor tamaño? La segunda pregunta dice, ¿qué técnica debería utilizar? ¿Qué características tiene la mezcla que permite usar dicha técnica? Y la última pregunta dice, ¿qué materiales utilizarías para llevar a cabo el procedimiento? Ya, acá ustedes deben marcar con una X. ¿Qué materiales utilizarían ustedes, ya, para llevar a cabo el procedimiento? En el punto número 2 dice, identifica la técnica de separación que se debe utilizar en cada caso. Para esto, explica tu elección. Acá encontramos un cuadro, ¿cierto? Donde dice mezcla, método de separación y explicación. Por ejemplo, en la primera mezcla dice agua con arroz, ¿ya? Ustedes en método de separación deben escribir según lo que vimos en clase y la guía de apoyo, ¿ya? ¿Qué método de separación utilizarían ustedes? Y al ladito deberán escribir su explicación, ¿ya? Acorde al método de separación que ustedes escogieron. Y para finalizar la guía en el punto número 3 dice, analiza los siguientes casos y responde las preguntas. Ya, aquí encontramos tres casos. Deberán leer con mucha atención y responder, ¿cierto?, las preguntas referente a cada caso.